Nunca pensé que la vida me llevaría a un lugar donde los secretos y los deseos se entrelazan de maneras inesperadas. Mi nombre es Lucía, tengo 50 años, y lo que comenzó como un día común se convirtió en un viaje emocional que me desbordó por completo. Esta es la historia de cómo el amor puede tomar formas sorprendentes, a menudo complicadas. ¿Estás listo para descubrir cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados? Acompáñame en esta travesía. Desde que mi hija Ana se casó con Carlos, siempre lo consideré parte de la familia. Carlos era un hombre encantador, cariñoso y un esposo devoto. No solo era un buen compañero para Ana, sino que también se había ganado mi respeto y aprecio. Sin embargo, a medida que los años pasaban, algo empezó a cambiar dentro de mí. La manera en que miraba a Carlos y la forma en que él me sonreía comenzaron a tener un matiz diferente, un brillo que nunca había notado antes. Era confuso y aterrador. Un día decidí invitar a Carlos a un café. Mi intención era simplemente disfrutar de una conversación amigable. Después de todo, Carlos siempre había sido alguien con quien podía hablar abiertamente. Nos sentamos en una acogedora cafetería cerca de mi casa, el aroma del café fresco llenando el aire. Mientras hablábamos de cosas triviales, me di cuenta de la química que había entre nosotros, un hilo invisible que nos conectaba de una manera que iba más allá de la simple amistad. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada vez que veía a Carlos, mi corazón se aceleraba. Era una lucha constante entre lo que sentía y lo que sabía que era correcto. La idea de tener esos sentimientos por el esposo de mi hija era una traición que nunca podría perdonarme, pero, a pesar de mi mejor juicio, no podía evitarlo. Cada sonrisa de Carlos, cada mirada furtiva, me hacía desear más. Una noche, Ana decidió organizar una cena en casa. La casa se llenó de risas y alegría. Mientras nos sentábamos a la mesa, Carlos y yo intercambiamos miradas cómplices, como si compartiéramos un secreto que solo nosotros conocíamos. Me sentí atrapada en un torbellino de emociones. ¿Cómo podía querer a un hombre que era el esposo de mi hija? Era un dilema desgarrador. A medida que la cena avanzaba, el ambiente se tornó más relajado. Ana se retiró a la cocina a preparar el postre, y Carlos y yo nos quedamos en la mesa, hablando sobre recuerdos familiares. La conversación se tornó más personal, y de repente él tomó mi mano. Su toque era cálido, y una corriente de energía recorrió mi cuerpo. Miré a sus ojos y vi la vulnerabilidad que había en él, no solo era mi yerno, sino también un hombre que estaba lidiando con sus propios sentimientos. El tiempo que pasamos juntos comenzó a hacerse más intenso. Había momentos en los que nuestros cuerpos se rozaban accidentalmente, provocando una chispa que ninguno de los dos podía ignorar. Era un juego peligroso, y cada vez que nuestras manos se tocaban, sentía que el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Me encontraba en un laberinto emocional, y la única salida parecía ser Carlos. Una tarde, mientras Ana estaba en el trabajo, Carlos me llamó para preguntar si podía pasar. La incertidumbre me invadió, pero también sentía una emoción inquietante. Cuando llegó, me encontré más nerviosa de lo que esperaba. Nos sentamos en el sofá y, antes de que pudiera darme cuenta, la tensión en el aire era palpable. Carlos me miró intensamente, y sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo. Lucía, comenzó, hay algo que necesito decirte. Mi corazón latía con fuerza mientras lo escuchaba. Desde que te conocí, he sentido una conexión contigo que no puedo ignorar. No sé si debería sentir esto, pero no puedo evitarlo. Me quedé sin aliento, el aire se volvió pesado con sus palabras. La parte racional de mí quería gritarle que no podíamos continuar con esto, que era un camino prohibido. Pero otra parte de mí deseaba lo mismo que él. Lo que comenzó como un simple sentimiento de cariño había evolucionado hacia algo más profundo y significativo. Carlos, respondí con la voz temblorosa, esto es complicado. No solo eres el esposo de mi hija, sino que también eres un hombre maravilloso. Lo que sientes, lo que siento, no debería estar pasando. A medida que las palabras salían de mi boca, podía sentir que mi mundo se desmoronaba. Él se acercó más y nuestras manos se entrelazaron, era un gesto simple, pero lo significaba todo. Lucía, no puedo dejar de pensar en ti. Cada vez que estamos juntos siento que hay algo más entre nosotros. No quiero seguir ignorándolo. La sinceridad en su voz me hizo temblar. En ese momento, el mundo se detuvo, las dudas y los temores comenzaron a desvanecerse. Todo lo que podía sentir era la conexión palpable entre nosotros.
Sin pensarlo 2 veces, lo miré a los ojos y le dije: siento lo mismo. He estado luchando contra esto, pero no puedo más. Con esas palabras rompí las barreras que me mantenían cautiva. A medida que nuestras almas se acercaban, el beso que compartimos fue una explosión de emociones reprimidas. Fue dulce y apasionado, un momento que había esperado durante tanto tiempo. El deseo, la frustración y el amor se unieron en una danza perfecta. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, mirándonos como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, esa felicidad fue breve, el peso de la realidad se cernía sobre mí. Ana regresaría en cualquier momento, y la culpa se instaló en mi pecho como un ladrón silencioso. No sé si podemos seguir con esto, murmuré. Esto no es solo un juego, hay demasiado en juego. Carlos asintió, comprendiendo la gravedad de nuestra situación. Tienes razón, pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para pensar en esto. La tristeza en su voz resonó en mi corazón. Sabía que esta no era una decisión fácil para ninguno de los dos, pero también sabía que había algo real entre nosotros que no podía ser ignorado. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Intenté concentrarme en mi vida diaria, pero mis pensamientos estaban constantemente con Carlos. La distancia entre nosotros se sentía abrumadora, y cada vez que veía a Ana, mi corazón se llenaba de culpa. No quería traicionar su confianza, pero al mismo tiempo, no podía negar lo que había descubierto en mí misma. Finalmente, decidí que necesitaba enfrentar mis sentimientos y aclarar la situación con Carlos. Un día le envié un mensaje, pidiéndole que se reuniera conmigo en el mismo café donde había comenzado nuestra conexión. Cuando llegó, el aire estaba cargado de tensión, pero también de esperanza. Lucía, comenzó Carlos, su voz un susurro cargado de significado, he estado pensando en nosotros. No puedo dejar que esto termine así. Siento que hemos encontrado algo especial y valioso. Asentí, sintiendo que él tenía razón, pero mi corazón estaba en un torbellino. Creo que deberíamos hablar sobre lo que esto significa para nosotros, respondí, con la voz temblorosa pero decidida. A medida que hablábamos, comenzamos a desglosar nuestras emociones y el contexto de nuestra relación. Carlos expresó su deseo de estar conmigo, pero también entendía que debía ser honesto con Ana. Sabíamos que tendríamos que encontrar una manera de manejar la situación sin herir a nadie, pero las palabras que flotaban entre nosotros eran como cuchillos afilados, listas para cortar a través de las capas de nuestras vidas. La conversación se tornó profunda. Hablamos sobre lo que significaba el amor en nuestras vidas, cómo nuestras conexiones pueden cambiar con el tiempo y las líneas que habíamos cruzado. Compartimos nuestras esperanzas y sueños, y con cada palabra, la distancia entre nosotros parecía desaparecer. Pero también sentía el peso de lo que estábamos a punto de hacer. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté, la preocupación surgiendo en mi voz. No podemos seguir así, ignorando lo que sentimos. Carlos se pasó la mano por el cabello, un gesto que solía hacer cuando estaba pensativo. No quiero lastimar a Ana, ella es importante para nosotros. Pero no puedo negar que lo que hay entre nosotros es real, Lucía. En ese momento, el aire se volvió denso, cargado con la tensión de lo que significaba nuestra verdad. Era un amor prohibido, uno que desafiaba todas las normas sociales, y a pesar de la culpa que sentía, no podía ignorar el brillo en sus ojos, ese destello de deseo y conexión que había crecido en medio del caos. Tomemos la difícil decisión de ser sinceros con Ana, propuse finalmente. Sabía que sería un camino doloroso, pero el miedo a perder lo que teníamos juntos era más aterrador que la idea de enfrentar la verdad. Si ocultamos nuestros sentimientos, solo traeremos más dolor a nuestras vidas. Carlos aceptó con un leve asentimiento, su expresión grave, como si fuera consciente de que estábamos a punto de entrar en una tormenta. Con un nudo en el estómago, acordamos que era hora de enfrentar la verdad esa noche. Reuní el valor necesario para hablar con Ana. La vi entrar por la puerta y mi corazón se aceleró. Era como si todo lo que había vivido me llevara a este momento, donde el pasado y el futuro chocaban. Ana, necesito hablar contigo sobre algo importante, comencé, sintiendo el sudor en mi frente y el peso de mis palabras en el aire. Claro, mamá, ¿qué sucede? Su rostro reflejaba preocupación, y yo podía ver la inocencia en sus ojos. La miré a los ojos y, en ese momento, supe que tenía que ser honesta, que no podía permitir que las palabras se quedaran atrapadas en mi garganta. Carlos y yo hemos desarrollado una conexión más profunda de lo que debería ser.
me duele decirlo, pero no puedo ocultarlo más. La reacción de Ana fue inmediata, sus ojos se abrieron con sorpresa y su voz tembló al preguntar. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que, te gusta Carlos? Sentí el dolor en su voz, un eco desgarrador que reverberó en mi corazón. La atmósfera se cargó de electricidad, y el espacio entre nosotras se tornó tenso, casi tangible. Ana, por favor, escucha. Lo que siento por Carlos es complejo. Nunca quise que esto sucediera, pero, a medida que pasaba el tiempo, la conexión entre nosotros creció. Es algo que no puedo ignorar, y pensé que merecía saberlo. Mientras hablaba, vi cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor, su rostro reflejando una mezcla de confusión y dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? Su voz se quebró, y en ese momento supe que el peso de mis decisiones caía sobre mis hombros. Carlos es mi amigo, y ahora lo estás dañando todo. La angustia en su tono era desgarradora, y el amor que había compartido con ella ahora se sentía como una traición. Te amo, Ana, serás mi hija y eso nunca cambiará. Pero no puedo cambiar lo que siento. Es una batalla interna que he estado librando, y no quería que esto nos separara, respondí, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía un muro entre nosotras. Quería que entendiera, pero la verdad era que no había forma de que pudiera salvar ambas relaciones sin perder algo en el camino. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No entiendo cómo esto puede ser amor, se siente egoísta. No puedo creer que estés dispuesta a arriesgar nuestra familia por esto. Las palabras de Ana me atravesaron como flechas, cada una apuntando a la fragilidad de nuestra conexión. Ana, sé que esto es difícil de procesar, pero lo que siento por Carlos no significa que te ame menos. Te prometo que no estoy tratando de reemplazarte. Este es un camino doloroso, pero el amor también es complicado y hermoso, aunque a veces duela, respondí, sintiendo que mi propio corazón se rompía al ver su sufrimiento. ¿Y si esto nos separa para siempre? Preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Y si él te elige a ti en lugar de a mí? La inseguridad en su voz resonó en mis oídos, y en ese instante comprendí el profundo impacto que mis decisiones tendrían en nuestras vidas. No quiero que eso suceda, Ana. Quiero que podamos encontrar una manera de sanar y seguir adelante. Sin importar lo que pase entre Carlos y yo, tú eres lo más importante en mi vida, y te prometo que haré lo que sea necesario para proteger nuestra relación, respondí, con lágrimas brotando de mis ojos. La sinceridad de mi corazón resonó en la habitación, pero el camino por delante parecía sombrío y lleno de incertidumbres. Con cada palabra, la atmósfera se volvió más densa. Era un amor prohibido, una conexión intensa que desafiaba no solo nuestra moralidad, sino también la estabilidad de nuestra familia. La noche se llenó de un silencio pesado mientras ambas procesábamos la magnitud de lo que habíamos desatado. Finalmente, Ana rompió el silencio. ¿Qué haremos ahora? Su voz sonó vacía, como si la chispa de la esperanza se estuviera apagando. ¿Vamos a seguir adelante con esto, con lo que hay entre ustedes? Su pregunta era un eco de mi propio miedo. Quería decirle que no había respuesta sencilla, que no existía un manual para situaciones como esta, pero todo lo que podía hacer era mirarla, sabiendo que la verdad era un arma de doble filo. Lo único que sé es que necesito ser honesta contigo. Carlos y yo vamos a tener que explorar esto, aunque me duele decirlo. Pero no quiero que te sientas abandonada, siempre serás mi prioridad y quiero que encontremos una forma de seguir adelante juntas, sin importar lo que pase, dije, sintiendo que mis palabras eran un frágil puente hacia un futuro incierto. Ana asintió lentamente, su mirada perdida. En ese momento, entendí que había lanzado nuestra relación a un terreno inexplorado, y no había vuelta atrás. Las lágrimas caían libremente por su rostro, y en ese instante supe que habíamos cruzado una línea que cambiaría todo para siempre. Con el tiempo, aceptamos la complejidad de nuestra nueva realidad. Hablamos sobre cómo manejar la situación con Carlos, reconociendo que la sinceridad y la comunicación serían nuestras únicas herramientas. Aunque sabíamos que tendríamos que enfrentar las consecuencias, decidimos que el amor y la verdad debían prevalecer, aunque eso significara lidiar con el dolor en el camino. La historia que habíamos comenzado se tornó más intrincada de lo que jamás habíamos imaginado. A medida que navegábamos por esta nueva dinámica, la conexión entre Carlos y yo se profundizaba, pero siempre con la sombra de Ana en nuestras mentes. Ella era parte de esta historia y, a pesar de los sentimientos intensos que surgían, nunca querría herirla. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes. A pesar de la confusión,
la relación con Carlos se volvió una fuente de alegría y complicidad, pero también una carga emocional. Las citas furtivas y los encuentros a escondidas se volvieron nuestro refugio, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos sin el peso del juicio de los demás. Sin embargo, cada vez que estábamos juntos, había una voz en mi cabeza que me recordaba la traición a mi hija y el dolor que podía causarle. Ana, por su parte, comenzó a distanciarse. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotras. Sabía que su dolor era profundo, y cada vez que intentábamos hablar, las palabras se convertían en cuchillos. La conexión que una vez compartimos se sentía desvanecida, y el peso de la verdad nos estaba consumiendo a ambas. Así fue como comenzamos a reconstruir nuestras vidas, tratando de encontrar un equilibrio en un mundo que se había vuelto tan complicado. A pesar de las luchas, había algo en el aire, una chispa de esperanza que me decía que, aunque las cosas eran difíciles, la honestidad podría ser el camino hacia la redención. Era un camino lleno de espinas, pero quizás, solo quizás, podríamos encontrar la forma de sanar las heridas y seguir adelante, aprendiendo a amar en medio del caos.